Es muy importante poder hacer en algún momento una lista de nuevas pruebas digitales. Es muy importante, una vez que hagamos esa lista de pruebas digitales, poder, eh, que me parece que es lo más importante, analizar cómo tienen que realizarse y cuál es la fuerza probatoria de esas pruebas digitales o electrónicas. Y es muy importante también ver cuáles son en razón del poder probatorio, cuáles son las exigencias procesales o legales de esos medios de prueba. Un día de estos hablábamos de los drones, cómo legitimamos las fotografías, los videos de los drones, por ejemplo. Cómo legitimamos o cómo está legitimado, por ejemplo, C5, C6, cuál es el nivel de persecución que puede hacer, qué pasa con los puntos muertos de las cámaras cuando esa persona a la que estamos persiguiendo a través de las cámaras de investigación se nos pierde un minuto, un segundo o un rato, o él mismo se hace perder ocultándose y sin embargo después lo localizamos y lo detenemos, etcétera. Es decir, que la investigación tecnológica permite, y aquí cito a Ana Belén Muñoz, una serie de pruebas que son de absoluto valor probatorio, dice ella. Entre ellas, cito los mensajes de correo electrónico, los mensajes de texto o los contenidos procedentes de aplicaciones de mensajería, los contenidos audiovisuales y, en cuarto lugar, la información sobre la cuenta en línea del usuario. Aquí tenemos que pensar muy seriamente en esos cuatro medios de prueba que nos ha dado Ana Belén, porque dada la acelerada evolución tecnológica y la utilización masiva de estos instrumentos electrónicos o digitales en todos los sectores de la vida social, las fuentes de prueba de naturaleza digital se han incrementado de forma considerable. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta de que mi computadora la puede usar a otro y mandar correos desde mi correo a otro. Y entonces empezamos a plantear todas las dudas que necesitamos plantear, sin ningún problema. Porque, como decía el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Federal, el objeto del proceso es el descubrimiento de la verdad, el descubrimiento de los hechos. Y no podemos nosotros tener por descubierto un chivo expiatorio porque usó la computadora de otro, el celular de otro o los medios electrónicos de otro. Actualmente se utilizan datos electrónicos en el 85% de las investigaciones penales y cada vez más. De este modo, nos encontramos con la necesidad de regular una situación de gran complejidad, por un lado, por el desconocimiento de estas herramientas y por otro lado, por el desafío que implica su comprobación y utilización como una prueba confiable dentro de un proceso judicial. Yo, que estoy tratando de usar mucho los videos para que el video a veces refresque, tengo ganas de usar con ustedes ciertos videos en los cuales eh, propongo cómo debe ser el informe pericial. Porque ustedes saben que en México copió el informe pericial, se interroga o el perito se interroga como se interrogaba en el siglo pasado, como el perito del siglo pasado. Pero el perito del siglo XXI es un perito digital que podría traernos cámaras fotográficas, videos, satélites y hasta una rememoranza de lo que pasó el día de los hechos. Entonces es muy importante que nosotros demos el paso a la calidad y el paso a la electrónica y el paso a la digital para poder inmediatamente ir despacio, cada día un poco más, produciendo prueba digital
que nos permita comprender lo que estamos haciendo. Pero no solamente deben ser unos cuantos, porque hay una tendencia lógica de los poderes judiciales forman a sus jueces, las fiscalías forman a sus fiscales, los fiscales forman a sus peritos y policías, y la seguridad forma a sus policías administrativos. ¿Cuál es la calidad? Y hablando de calidad, simplemente digo algo del siglo XXI. A mí en lo personal me da mucha pena la capacitación que ha recibido nuestra policía de investigación y nuestros peritos, sin decir nombres. Pero un día había una chica que se creía muy inteligente y que daba clases porque ya ella era de esas maestras Patito o posiblemente doctora Patito, de las que con solo utilizar su influencia va, aunque no se presente a clase, obteniendo las materias. Y de un día para otro se convirtió en la capacitadora estrella de la policía en su entidad federativa. Cogía los protocolos y los iba leyendo. Y los pobres 200, 100, 50 policías dormidos o usando sus celulares, porque aquella profesora experta iba leyendo los protocolos. No, si la capacitación es leer protocolos, mejor déjame leerlos a mí. La capacitación es muchas otras cosas, entre ellas la capacidad de que utilicemos los celulares, que utilicemos la grabación, que utilicemos lo virtual. Y termino con una idea. Yo hace años enseñé a muchos fiscales a trabajar desde el sitio en que se encuentra el lugar de los hechos, a través de modos virtuales y digitales. Cosa que hoy muy pocos de ellos hacen, y además, de hecho, al haber confiado el lugar de los hechos a la policía, ni siquiera van ellos, ni siquiera se entera. Es una idea que hay que trabajarla, ¿no? Es una idea que tenemos que pregunta, respuesta, respuesta. No podemos quedarnos con tantas preguntas sin que hayan respuestas. ¿Por qué? Porque si ya lo, lo digital y la inteligencia artificial nos va superando, no es posible que todavía tengamos con que la norma misma nos esté superando.